mensajes, hermanos, que traemos todos los jueves, acerca del Catecismo de Heidelberg, que fue escrito en el 1563, siglo XVI. Hemos venido mirando los estudios, es decir, los domingos o el día del Señor. Este catecismo fue elaborado en 52, para 52 semanas, o sea, para 52 domingos. Hoy vamos a ver el estudio número 12, es decir, el domingo número 12 o el día del Señor número 12. Y hemos venido trabajando las preguntas, decíamos que eran 129 preguntas que vamos a ver. Hoy vamos a ver las preguntas número 31 y 32, preguntas 31 y 32, y estamos mirando Dios el Hijo. Recuerden que este catecismo fue basado obviamente en el credo apostólico, en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, ya vimos a Dios Padre, y creo en el Hijo. Ahora estamos mirando al Hijo, después vamos a ver al Espíritu Santo, y luego vamos a ver la iglesia y todo eso. Más o menos eso es lo que el catecismo nos lleva. Entonces hoy vamos a ver Dios el Hijo, la segunda parte, y vamos a ver pregunta 31 y 32. Vamos con la pregunta número 31 de esta noche, que es: ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Pues ahí ya entendían realmente el significado de Cristo. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? La respuesta del catecismo está en 6 partes y dice así: porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos ha revelado completamente el secreto, consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención, y para ser nuestro sumo sacerdote, quien por el único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre, y para ser nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Es una respuesta bastante grande, bastante amplia, pero es lo que vamos a tratar en la primera parte hoy, esta pregunta. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? ¿A quién? Pues al Hijo de Dios. Estamos mirando el tema del Hijo de Dios, de Jesucristo, o de Jesús. ¿Por qué se le llama Cristo? Entonces, antes de entrar a mirar pues cada parte de la respuesta que vimos, ahora la leo otra vez y luego entramos en cada parte, es bueno que entendamos la palabra Cristo. Todos decimos Cristo, pero ¿por qué se le llama Cristo, verdad? O como dice aquí, ungido. Bueno, ahí ya dio una respuesta. La palabra Cristo es una palabra griega, ¿verdad? Cristo realmente lo que traduce en la palabra hebrea es el Mesías, pero lo que traduce Cristo es en griego, es decir, realmente es el ungido. Entonces, por eso dice, ¿por qué se le llama Cristo? Es decir, ungido. La Biblia habla del ungido, pero esa palabra para ungido en hebreo es el Mesías. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del Mesías que viene, el ungido que viene. Y entonces la palabra ya en griego es Cristo, que significa ungido. Es lo mismo. Entonces la palabra Mesías significa ungido. La palabra Cristo significa ungido. Podríamos decir entonces el ungido. Por eso, la respuesta al catecismo es: porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo. De ahí viene la palabra ungido. Para ser nuestro para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos ha revelado completamente el secreto, consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención, y para ser nuestro sumo sacerdote, quien por el único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. Entonces viene con el ungido. Y para ser nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Entonces vamos a contestar esas preguntas con la palabra de Dios. La primera parte, pues, ¿por qué se le llama ungido? Porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo. Ya les ha dicho que en el Antiguo Testamento la palabra ungido es Mesías, y en el Nuevo Testamento la palabra ungido es Cristo. Hebreos 1, 8 al 9, para el que está anotando. Hebreos 1, del 8 al 9, nos dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Mas del Hijo
ahí está hablando del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Ven? Ahí está la palabra. O sea, el Hijo es el ungido, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces ahí podemos ver la palabra ungido. ¿Por qué se le llama el ungido? Que en hebreo es el Mesías, y en griego para nosotros Cristo. Si yo le pregunto qué significa la palabra Cristo, ¿qué respondemos? Ungido, ungido. La palabra Cristo, Cristo. Cuando se dice Cristo se está diciendo ungido. Por eso hay que tener cuidado con esa definición, porque el Cristo es uno solo, o sea, el ungido es uno solo. Cuando la Biblia dice eso, Cristo dijo que vendrán muchos Cristos en mi nombre, Él estaba diciendo vienen muchos, entre comillas, ungidos. Se hacen llamar ungidos, se hacen llamar Cristos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hoy día a algunas personas llaman a los pastores o a los que se hacen llamar apóstoles y profetas, hoy día los llaman los ungidos. Ojo con eso, porque el único ungido es Jesucristo. Nosotros no podemos llamarnos en ese sentido los ungidos, porque seríamos los Cristos o los Mesías, y eso es muy peligroso. Ahora voy a explicar eso más adelante para que tengamos claro. El ungido es Jesucristo, porque Él es el único ungido, Él es el Mesías o Él es el Cristo, no hay más. La segunda cosa que vemos ahí es que dice de la definición: para ser nuestro supremo profeta y maestro, es decir, el Padre lo ungió a Cristo, que es ungido, o al Mesías, que es el ungido. ¿Para qué? Para que Él fuera nuestro profeta, supremo profeta y maestro. Y esto lo profetizó Moisés, y esto fue ratificado por el apóstol Pedro. Moisés lo profetizó en Deuteronomio 18, 14 al 15. ¿no? Puede ir allá. Deuteronomio 18, 14 y 15, donde leemos lo siguiente: porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. ¿Sí ven? Estas naciones donde ellos iban a entrar, ellos agoreros y adivinos oían. Y luego dice la escritura: mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no le ha permitido a su pueblo que consulten a agoreros, que consulten a adivinos. Es decir, hoy día Dios no nos permite a nosotros, como no le permitió al pueblo de Israel, no le permite al pueblo de Israel espiritual que somos nosotros hoy, que vayamos a consultar brujos o hechiceros o encantadores o esta gente que lee el Torah, el tabaco, la bola, qué sé yo. Nada de eso, nada de ocultismos, nada, porque el Señor no lo permite. Porque ¿para qué la gente va a buscar un adivino? ¿Para qué la gente va a buscar a un chamán, a un charlatán de estos? Para que le dé la suerte, para que le diga cuál es el número de la lotería, para que le diga o que le haga un brebaje porque se quiere gustar a una persona, o para que el marido no le haga algo. Yo no sé. O sea, están confiando en ese agorero, están confiando en ese gurú. Por eso aquí dice la palabra: Dios no le ha permitido a Israel que haga eso. Y aquí está la respuesta: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, lo que Dios está diciendo es aquí: usted no va a oír a ninguno de estos charlatanes, usted va a oír a un profeta que Dios va a levantar, a él va a oír. Ahora, ¿cuál es este profeta? Hechos 3, 18 al 23 nos dice cuál es este profeta. Hechos, capítulo 3, versículo 18, Pedro nos aclara ese profeta quién es. Mire lo que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas verdaderos, que su Cristo había de padecer. Aquí Cristo es el ungido, o el Mesías, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y escucha acá: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces aquí ya está aplicando y diciendo que ese profeta que había sido anunciado ha llegado, pero ahora con el arrepentimiento y la fe en ese verdadero profeta que es Jesucristo, entonces Él va a enviar ese profeta o ese ungido a los corazones, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por Moisés, por la boca de Moisés, de sus santos los profetas que han sido de tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, aquí está Pedro ratificando lo que llama Deuteronomio,
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces note que Moisés fue un profeta, pero Dios habla de que iba a levantar otro profeta, y aquí está hablando del Mesías, el único profeta, porque no hay más profetas, el único profeta. Ahora, ¿y por qué digo que no eran profetas? Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el profeta. Jesucristo es el profeta. Los profetas del Antiguo Testamento tipificaban al verdadero profeta, que es el Hijo. Por eso Moisés dice que en el tiempo el Señor iba a levantar a un profeta en medio del pueblo, y ese se llama Jesucristo. Y dice aquí: y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Cuando dice aquí toda alma que no oiga, la palabra oiga aquí es obedezca. Toda alma o toda persona que no obedezca a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Por eso el pueblo de Dios tiene seguidores del ungido, seguidores de Cristo, como lo vamos a ver en la otra pregunta. Otro punto aquí de la respuesta a esta pregunta es que ¿quién nos ha revelado completamente el secreto, consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención? O sea que este ungido, este Mesías del cual se está hablando, que además de haber sido ungido por Dios, además de haber sido escogido como el verdadero profeta, ahora aquí se nos presenta que Él es el que revela el consejo de Dios, que Él es el que va a revelar la completa voluntad de Dios con respecto a nuestra redención. Entonces así lo dijo el apóstol Juan en su evangelio. En Juan 1:17 y 18 leemos lo siguiente, el evangelio de Juan capítulo 1 versículos 17 y 18: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí está, o por medio del ungido, o por medio del Mesías. La gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías, por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, es decir, el ungido, o llamémoslo el Mesías, o llamémoslo el Cristo, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿para qué fue que Dios ungió a Cristo, o el ungido? ¿Para qué Dios ungió al Mesías? Para poder darse a conocer. O sea, Dios se da a conocer por medio de Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros estudiemos a Jesucristo, porque conociendo a Jesucristo, su persona, conociendo a Jesucristo, su obra, es decir, su obra, lo que Él habló y lo que Él hizo, y lo que Él es, obviamente, sabemos quién es Dios, porque nos revela a Dios. Y ahora el mismo Juan, pero capítulo 15, versículos 14 y 15. Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15, dice así: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, impresionante. El Señor le está diciendo a los discípulos: ustedes son mis amigos si me obedecen. Siempre Dios va a tocar esa parte de la obediencia. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y aquí está: porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Impresionante. Jesucristo dice, y le está diciendo a los discípulos: todas las cosas que yo oí acerca de mi Padre se las he dado a conocer. ¿Y acaso no fue lo que dijo Moisés? El profeta que va a venir va a revelar todo acerca de Dios. Y entonces por eso nosotros, los seguidores de Jesucristo, como lo vamos a ver ahora más adelante, los cristianos que somos seguidores de Jesucristo, una característica es que oímos a ese profeta, oímos a ese ungido. Pero ojo, que oírle lleva la connotación de obedecer. No solamente es que le oímos y conocemos, sino que como una respuesta a un sometimiento a eso que oímos, le obedecemos. Otro punto de esa respuesta que estamos viendo, de esa pregunta 31, es que ¿y quién es el ungido? ¿Por qué le llaman el ungido o el Mesías? Y que para ser nuestro sumo sacerdote es otro punto. ¿Cómo lo explica el salmista y lo ratifica Hebreos? O sea, Él vino también a ser no solamente nuestro maestro, sumo maestro, sino ahora sumo sacerdote. Entonces ahora Hebreos 7 toca un punto, pero vamos a ir al Salmo 114,
Y si quiere vaya a Hebreos 7 y me espera. Yo leo el Salmo 110.4. El Salmo 110.4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí ya está hablando que hay un sacerdote que tiene un sacerdocio eterno. Lo dice el Salmo 110.4. Pero Hebreos 7, versículo 21 al 25, vamos a leer cómo el autor de la epístola a los Hebreos toma este pasaje del Salmo 110.4 y ahora lo aplica a Jesucristo. Mire, Hebreos 7, 21. Porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí está tocando el Salmo 110.4. 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. ¿Se ve? Los otros sacerdotes, que eran seres humanos, morían, no podían permanecer para siempre porque morían. Jesucristo murió pero resucitó, así que Él no muere, es eterno. Por eso tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y qué implica ese sacerdocio inmutable? Que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es muy importante porque la respuesta que nos está dando es que este sumo sacerdote, además de que es el ungido, además de que nos revela quién es Dios, además de que es el profeta, ahora nos dice que es el sacerdote. Y el sacerdote, lo que él hace es que intercede por nosotros, es nuestro representante ante el Padre, y es muy impresionante. Ahora, el sumo sacerdote es representante del pueblo de Dios, ¿no? De los hijos de Dios, no de los impíos. Y la otra parte, la última parte de la respuesta a esta pregunta es que: y para ser nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu, y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Y ahí termina la respuesta a la pregunta 31. Y ahí vamos a mirar tres citas que es tomada. La primera que podemos ver dice: y para ser nuestro Rey. En el Salmo 2.6, que es un salmo mesiánico, un salmo, es decir, que habla de Cristo, del ungido, del Mesías, dice así: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está declarando, Él está diciendo: yo he puesto mi Rey. O sea que a Jesucristo se le llama Rey. Es decir, como Él es el Rey, Él gobierna por su palabra y por su espíritu. Es decir, tiene toda autoridad, tiene todo poder. Por eso vamos a Mateo 28, 18, y déjenme le leo hasta terminar el capítulo 28. Para resaltar algunas cosas. Dice: y Jesús se acercó, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, note, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesús está resucitado y Él está diciendo a los 12 apóstoles que tipifican a la iglesia, le está diciendo: toda potestad, es decir, toda autoridad, después de que resucitó, a Jesús me ha sido dada. Y luego dice: ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, Jesucristo, que es el Rey, tiene toda autoridad. Entonces, es lo que hemos conocido de Jesucristo. Más adelante vamos a ver los tres oficios de Jesucristo. Entonces, Jesucristo tuvo los tres oficios que normalmente se ven en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuáles son? El sacerdote, ¿sí? El rey y el profeta. Son los tres oficios del Antiguo Pacto y Jesucristo los tiene. Por eso veamos que Jesucristo es el gran maestro, Jesucristo es el gran profeta, y Jesucristo es el gran sacerdote, pero Jesucristo también es el Rey acá, como dice: y lo he puesto como Rey. Y luego dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como consecuencia de esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, aquí es que obedezcan, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Algunas cosas nomás, no todas. Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que estamos mirando en la última parte de esta respuesta. Para ser nuestro Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu, y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Entonces, como Él está con nosotros, nos va a preservar en cuanto a la salvación. Y el otro texto es Apocalipsis
19, Apocalipsis 19, leamos desde el 11. Yo quiero leer todo esto para terminar acá esta parte. Apocalipsis 19 desde el 11. Miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Hay una característica de ese ser, vamos a ver quién es, que viene en un caballo blanco y dice que él se llama Fiel y Verdadero. Bueno, ya ahí sabemos quién es, porque en el mundo de los seres humanos no hay alguien que sea fiel y verdadero. Este se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Habrá alguien que sea justo aquí en la tierra? No lo hay. Dice que él con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya sabemos quién es entonces. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces ese Jesucristo, que es fiel y verdadero, dice que con justicia juzga y pelea. Está vestido de una vestidura blanca, pero la trae teñida de sangre, y el nombre es el Verbo de Dios. Ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los ejércitos celestiales, dice que vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Yo pensaba en eso esta tarde y decía, tremendo, porque todo seguidor de Cristo debe ser semejante a Él. Finísimo, blanco y limpio. Y le seguían en caballos blancos. Pero note, de su boca sale una espada aguda, y así va a venir Jesucristo. De su boca sale una espada aguda, se refiere a la palabra que trae. Vamos a ver, para consolar, para alentar, dice, para herir con ella, o sea, con la palabra, a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. O sea, es lo que nosotros nos hemos dicho siempre. Jesucristo la primera vez vino como un cordero y se dejó matar. La segunda vez viene como un rey montado en un caballo blanco y con la espada en las manos, que es la espada en su boca, a herir. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que él viene con ira. Jesucristo no viene como una mansa paloma, ni como un cordero. En su segunda venida Jesucristo viene con la ira del Dios Todopoderoso, porque viene a juzgar. Y él va a mandar a la gente al infierno. No lo va a mandar así, ay, qué pesar, que lo voy a enviar al infierno. No, dice acá que viene con la ira del Dios Todopoderoso. 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aunque la palabra nos habla, y esa es la respuesta y lo que queremos ver, aunque en la palabra nos habla de que el Cristo, que es el mismo ungido, o el Mesías, que es el mismo ungido, vino y fue ungido, ya lo vimos, pero él es el mismo profeta del Antiguo Testamento, él es el mismo sacerdote, y él es el mismo rey del Antiguo Testamento, que se magnificó, que se manifestó, que lo pudimos ver, los apóstoles lo vieron, que murió, resucitó, pero que va a venir ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo. Por eso se le llama el ungido, por todo esto. Ahora vamos a la pregunta número 32, que tiene que ver con esa otra parte. Y entonces, ¿por qué te llaman cristiano? ¿Por qué te llaman cristiano? Ya vimos la primera. ¿Por qué se le llama Cristo? El ungido. Ahora, voy a manejar esto con mucho cuidado. ¿Por qué te llaman cristiano? Y la palabra cristiano aquí, por favor, no la vamos a tomar en la misma medida de que entonces somos cristianos, es decir, somos ungidos, o somos mesías. Ojo con eso. Tengo que tener mucho cuidado con esto, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque entonces fácilmente puede entrar uno en la misma herejía que entran estas personas falsas, falsos apóstoles, que han dicho algo así como Jehová Junior. Él es Jehová y yo soy Jehová Junior. O como he escuchado a otros pastores decir, que es impresionante, ellos dicen, bueno, la vaca, hijo de vaca, ¿qué es? Una ternerita o un ternero. El perro que tiene, perritos. La vaca que tiene, terneritos. La gallina que tiene, pollitos. Entonces, Dios que tiene, diosecitos. No. Es que terrible, es terrible. Entonces, como la gente tiene esa idea, no, como él es Dios, mi padre es Dios,
yo soy su hijo, entonces yo soy un diosecito, un dios pequeño. No, no, quitemos eso. Así no es. Así que hay que tener cuidado con esta palabra cristiano. De hecho, quiero decirle, bueno, antes de decirle, mejor voy a leer la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg, y vamos a ver cómo comenzó la palabra cristiano y cómo tenemos, obviamente nos llamamos cristianos, nos llaman cristianos, pero porque somos seguidores de Cristo, no porque seamos ungidos en la misma unción de Cristo o escogidos, el mismo Mesías. No, hay que tener cuidado con eso. La respuesta es la siguiente: ¿por qué te llaman cristiano? La respuesta es porque por la fe soy un miembro de Cristo. Esto es impresionante. Y de ese modo participante de su unción. Participante de su unción, muy importante, a fin de que yo también confiese su nombre. Yo soy participante de su unción, pero para confesar su nombre, para que me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a Él, y con una conciencia libre que pueda luchar en contra del pecado y del diablo en esta vida. Esa unción que Él me transmite es para que yo pueda, como dice aquí la confesión, tener una conciencia libre y que pueda luchar en contra del pecado y del diablo en esta vida, y finalmente para que después de esta vida reine con Él eternamente sobre todas las criaturas, para que después de esta vida, en la vida eterna, reine con Cristo sobre todas las criaturas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de definir, por qué nos llamamos cristianos. Entonces, respondiendo pues, porque por la fe soy un miembro de Cristo y de este modo participante de su unción. Por la fe soy miembro de Cristo. Aquí la fe es importante, es indispensable. La fe es el medio para yo poder ser miembro del cuerpo de Cristo y para poder ser participante de su unción. Entonces, no es que yo soy el ungido, sino que yo soy participante de la unción de Él. Porque por la fe yo he sido miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero nosotros hemos llegado a ser miembros de su cuerpo, y al ser miembros de su cuerpo somos participantes de la unción. No somos los ungidos, somos participantes de la unción. Él es el ungido. Entonces, quiero decir, en Antioquía se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. ¿A quiénes? A los discípulos. Eso encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26, encontramos esto. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé buscó a Saulo, lo encontró. Saulo creo que llevaba ya ahí 3 años de convertido, lo trajo a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Pablo y Bernabé enseñaron a mucha gente, pero note acá, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, 25, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, hasta Hechos capítulo 11, versículo 24, no se les llamó cristianos. Se les llamaba una secta, se les llamaba los del camino, se les llamaba inclusive los nazarenos o los nazareos, porque seguían a Jesús de Nazaret. Pero allí se les llamó por primera vez cristianos. Pero ojo lo que le voy a decir acá: no es que se les llamó cristianos como una palabra buena, sino como una palabra de desprecio, como una palabra despectiva. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando usted de pronto ha oído hablar que esos aleluyas, ¿lo dicen alabándolos o despectivamente? Como burlándose, como criticándolos, ¿sí o no? Entonces más o menos así fue. Estaban reunidos los 12 discípulos, como dice aquí en la iglesia de Antioquía. Ellos les estaban enseñando la palabra, y la gente cuando los vio les dijo: esos cristianos, despectivamente. O sea, fue burlándose mejor. Parecido pasó con muchos títulos que le daban a los cristianos en la historia. Un ejemplo, aquí yo he hablado mucho de los puritanos del siglo XVII, siglo XVIII, pero a ellos no se les llamó puritanos como nosotros lo entendemos hoy día. Nosotros llamamos puritanos y decimos: uy,
una persona muy alta, tremendo, muy pura, pero a ellos le llamaron puritanos fue despectivamente también. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia se había adormecido. Entonces hubo un grupo de pastores y de personas que comenzaron a orar, comenzaron a leer las escrituras y llegaron a este punto. Si vamos a vivir un verdadero evangelio, vamos a tener celo por la palabra, vamos a tener celo por el evangelio, vamos a buscar a Dios, vamos a procurar la santidad, vamos a procurar vivir acorde a la palabra de Dios. Entonces despectivamente le llamaron estos que se creen más que nosotros, de que estos puritanos, y lo llamaron puritanos, y con el tiempo obviamente esa palabra cambió y nosotros hoy lo vemos en un buen término. Entonces con el cristianismo pasó lo mismo. Hoy día el cristianismo lo vemos pues como un buen término, ¿no? ¿Y qué es un cristiano? Entonces pues la gente dice, pues debe ser un seguidor de Cristo. Entonces los cristianos son seguidores de Cristo. Y aprovecho para decir aquí algo. Y otra vez con los católicos que me están oyendo, porque es que yo he escuchado a mucha gente decir, inclusive no sé si usted tenía la idea como yo la tenía. Entonces cuando dice, yo soy cristiano, ¿cómo así? Yo no soy cristiano, luego te digo que soy un animal. Porque la gente comenzó a pensar que cristiano lo confundió con humano. Entonces, no, es que él es cristiano, no, yo no soy cristiano. ¿Cómo así? Él es cristiano y yo qué soy, entonces yo soy un animal. No, un momentico. Un cristiano, inclusive aquí, antes no se sabía que eran cristianos. Antes de Hechos capítulo 11, las personas eran judíos, eran gentiles, eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero aquí le llamaron cristianos. Para nuestro contexto, cristiano es un seguidor de Cristo. Pero el problema es que hoy día la Iglesia Católica dice que son cristianos. Y cualquiera dice que es cristiano, como yo decía hace 8 días. Es decir, dicen que son cristianos porque leen la Biblia. De pronto, pero no la obedecen. Dicen que son cristianos porque tienen algo de la palabra, algo del cristianismo. Pero no. Es que cristiano es lo que dice aquí, a los discípulos de Cristo. ¿Quién es un discípulo? Uno que tiene a Cristo como maestro, que le oye y le obedece, que está siendo formado acorde al carácter de Jesús. Entonces, un cristiano es uno que ha sido formado de acuerdo al carácter de Jesús. Pero no me confunda con un humano. El humano y el cristiano son cosas distintas. Somos seres humanos por creación, pero somos cristianos por la nueva creación, es decir, por la regeneración. Si una persona no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada, no es cristiana, es un ser humano nomás. Entonces, pero volviendo al término cristiano, con el tiempo esa palabra se acuñó para decir un cristiano es uno que lee la Biblia, uno que lee el Evangelio, uno que va a esa iglesia pentecostal o a esa iglesia de los aleluyas. Ese es un cristiano. Pero en términos general, un cristiano es un seguidor de Cristo. Pero otra vez tengo que tener cuidado, porque no podemos, porque si la palabra Cristo traduce Mesías y traduce ungido, nosotros no podemos decir entonces que nosotros somos cristianos, es decir, somos los Mesías o somos los ungidos. No, hay un solo Mesías, un solo ungido, se llama Jesucristo. Nosotros somos cristianos, se nos llamó cristianos por despotismo, pero nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero porque somos discípulos de Cristo. O sea, ni siquiera una persona que vaya a una iglesia evangélica es cristiana. Si no es seguidora de Cristo, no es cristiana. Si no está siendo discipulada por Cristo, no es cristiana. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también obviamente dice que somos cristianos por la fe, porque soy miembro de Cristo y de ese modo participante de su unción. Entonces en Primera de Juan 2:20 y 27, que textos que yo había mencionado acá la vez pasada, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Note lo que dice aquí, le dice a la iglesia, ustedes tienen, ¿qué cosa? La unción del ungido, pudiera ser. Entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Un cristiano es un ungido? No, un cristiano es el que tiene la unción del ungido. Es importante que entendamos eso. Yo no soy el ungido. Yo tengo la unción del ungido como la tiene mi hermano, como la tiene... Bueno, ¿quién tiene la unción? Hoy día lamentablemente entramos en ese conflicto, porque hoy día las iglesias creen que el que ora más, el que ayuna más, el que grita más en el púlpito, el que emociona más a la gente, ese tiene la unción.
No. ¿Sabe quién tiene la unción? ¿Le digo quién es el ungido o quién tiene la unción? El que tiene el Espíritu Santo, el que ha sido regenerado. Si una persona nació de nuevo hoy, en esta noche, se entregó al Señor, él tiene la unción del Santo. Si una persona lleva 50 años en el Evangelio y tiene la iglesia más grande del mundo, él tiene la unción del Santo. O sea, tenemos la unción en la misma medida. Eso es muy importante que lo entendamos. Por eso Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Aquí vemos para qué nos sirve la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La unción del ungido, la unción de Cristo. En otras palabras, tenemos al Espíritu Santo que nos ha sido dado y ese Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a evitar el error, el engaño, nos ayuda a evitar la herejía, porque esa unción la tenemos y esa unción nos enseña la palabra de Dios a través de los demás hermanos que Dios quiera poner. Otro punto de esta respuesta es que a fin de que yo también confiese su nombre, es decir, un ungido o cristiano verdadero jamás se avergonzará de él. Un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo jamás se avergonzará de Jesucristo, por eso es un cristiano, porque él está unido a Cristo y no se va a avergonzar. Como dice Marcos 8:38, Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Jesucristo, dos cosas, avergonzarnos de él y avergonzarnos de su palabra. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es tan tremendo y ojalá este versículo cale mucho en nuestros corazones, porque dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿cómo me avergüenzo yo de Jesús? ¿Cómo me avergüenzo yo de sus palabras? Bueno, cuando en determinado momento yo tengo la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hago, en determinado momento tengo que defender la palabra de Dios, tengo que defender la autoridad de la Escritura, la autoridad del Evangelio, la sana doctrina, y tengo la oportunidad y no lo hago. De pronto yo estoy viendo que están atacando la verdad, están atacando la palabra de Dios, están atacando la doctrina, y yo sé, y no lo hago. Si yo dejo pasar eso por alto, yo no estoy defendiendo, me estoy avergonzando. Es más, es impresionante, pero Cristo lo dijo claramente, un seguidor no se avergüenza. Un seguidor verdadero de Cristo tiene la palabra de Dios a flor de sus labios, a flor de piel. Entonces dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿dónde? En esta generación adúltera y pecadora. En esta generación adúltera y pecadora, es decir, contra la corriente. Yo no puedo llegar y estar de acuerdo con los adúlteros y los pecadores. Si yo me encuentro con una persona religiosa, una persona que no conoce el Evangelio, yo no puedo venir y estar con ella ahí pues que porque para no perder la amistad o porque es mi familiar, entonces voy a respetar su punto de vista. ¿Cuál respetar su punto de vista? Hay que respetar la palabra, hay que respetar el Evangelio, y eso es lo que tiene peso. El punto de vista del demás me importa 5. Yo tengo la palabra y le enseño la palabra, y eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces esto es peligroso. Un discípulo del Señor entonces no se avergüenza de él. Y otro punto acá, que es un cristiano es uno que dice, para que me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a él. Un discípulo verdadero, un cristiano seguidor de Cristo, se ofrece, según la respuesta, en sacrificio vivo de gratitud a él. Es decir, está tan agradecido por la obra de Cristo en su corazón que él se ofrece como un sacrificio. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 12, 1, 2, pero déjenme le leo del 11, 36. Romanos 11, 36. Me gusta pegar, a mí no me gustan los títulos a veces nos sacan. Terminando el capítulo 11 y comenzando el capítulo 12 de Romanos, hay un título ahí y a veces no nos dejan ver bien. Por eso yo quiero ir y leer. Es más, desde antes pudiera leer. Vine hablando de cuán grande es Dios, cuán soberano, no hay quien le dé a él nada, él hace lo que quiere. Entonces en el
Romanos 11:36 termina con esta exaltación a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que hermanos, miren cómo lo conecta. Como de Dios es todo, como por Él es todo y como para Él son todas las cosas, y a Él se le debe dar toda la gloria, a Dios se le debe dar toda la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él se le debe dar toda la gloria. Entonces, teniendo en cuenta eso, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está rogando y apela a las misericordias de Dios y dice: les ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un seguidor de Cristo, además de darle el honor y la gloria a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, presenta sus cuerpos en sacrificio vivo, es decir, santo y agradable a Dios, que es el culto más importante. Y aquí está el 2. No os conforméis a este siglo, es decir, como ya presentó su cuerpo, no se conforma a este siglo. No se conforma al siglo, es decir, no se amolda a este siglo, sino que es transformado por medio de la renovación del entendimiento. Como no se conforma a este siglo porque está humillado ante Dios, entonces Él es renovado por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la única manera de yo comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque esas son las 3 características de la voluntad de Dios que encontramos acá. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios me entristece. La voluntad de Dios me hace llorar. ¿Será? La voluntad de Dios me... No. ¿Cómo? No. La voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. Y aprovecho para decir algo aquí. ¿Sabe cuándo yo me estrello con este texto y me doy cuenta que la voluntad de Dios no es buena, no es agradable y no es perfecta? Cuando yo antepongo mi voluntad. Cuando yo tengo mi voluntad a flor de piel, entonces encuentro que la voluntad de Dios no es buena, no es agradable y no es perfecta. Pero cuando yo rindo mi voluntad, es decir, como dice la parte de acá, por eso quise unir esos versículos, cuando yo entiendo que de Dios, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, es decir, Él es el que domina, Él es el soberano, Él hace lo que quiere en su divina providencia. Cuando yo entiendo eso y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y entiendo, entonces me rindo a Él, presento mi cuerpo vivo en sacrificio agradable a Él, santo, agradable a Dios, como el culto principal. Cuando hago eso, lo otro es que entonces no me conformo a este siglo, porque he sido transformado en la renovación de mi entendimiento, y cuando esto ha pasado es ahí que yo logro entender o comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces rindo mi voluntad, tomo la voluntad de Dios, y cuando pierda un ser querido le digo: Señor, gracias por la pérdida de este ser querido. ¿Por qué? Porque es que Dios es el que permite la vida y Él la quita. Sé que humanamente es doloroso, yo lo sé, y uno puede sentirse mal por eso, pero si yo he entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no debería entristecerme, o por lo menos mantener el gozo del Señor, aunque en mi carne se me entristezca, obviamente, y hasta llore, pero espiritualmente estoy descansando, tengo el gozo del Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque he entendido que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esto solo es posible otra vez cuando estoy rendido al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, cuando estoy siendo transformado por medio de la renovación del entendimiento y no me conformo a este siglo, que es un siglo emotivo, humanista. Eso es. Y el otro punto acá, para ir terminando: y con una conciencia libre puedo luchar en contra del pecado y el diablo en esta vida. O sea, es decir, el cristiano tiene la libre conciencia y puede luchar contra el pecado. Ese es un cristiano, un seguidor de Cristo, según 1 Timoteo 1, 18 al 20, que dice, 1 Timoteo 1, 18 al 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. El cristiano milita la buena milicia.
manteniendo la fe y buena conciencia. El cristiano mantiene la fe y la buena conciencia. Luego dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Es decir, un cristiano, un seguidor de Cristo, milita por ella la buena milicia. Es decir, él tiene el poder contra el pecado y tiene el poder contra el diablo, porque mantiene la fe y la buena conciencia. Tiene una conciencia limpia y una fe pura. Y finalmente, para que después de esta vida reine con él eternamente sobre todas las criaturas, como lo dice 2 de Timoteo 2, 11 al 13. 2 de Timoteo 2, 11 al 13, que dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Ve? Hay una promesa de reinar con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora note estas palabras que son impresionantes. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, yo morí con Cristo cuando él murió. También viviremos con él. Yo resucité con él, así que yo vivo con él. Como decía Pablo, para el bien vivir es Cristo. Y ojalá que así sea para... No he dicho un cristiano. Para un cristiano el vivir es Cristo. Vive en Cristo. Entonces si morimos con él también viviremos. Pero note esto: si sufrimos, es decir, con él, también reinaremos con él. Impresionante. Esto quiere decir que él es el rey y él nos dio la unción. Nosotros somos ungidos por rebote porque él nos ungió, nos dio el Espíritu Santo, y él también nos permite reinar con él. Nos va a permitir reinar con él porque sufrimos con él, entonces vamos a reinar también con él. Pero luego dice, si le negaremos, él también nos negará. ¿Sí ve? Eso es lo que está diciendo, lo mismo que hemos leído ahora. Si yo le llego a negar, él también me va a negar. Ojalá que nunca le niegue y usted tampoco. Pero luego dice, si fuéramos infieles, él no es infiel, dice, él permanece fiel. Impresionante. Si yo soy infiel, y lo he sido, usted ha sido infiel, hemos sido infieles, pero él permanece fiel. Esta es la garantía de que no voy a perder la salvación, de que llegará un momento donde, estoy hablando con cristianos, no estoy hablando con gente impía. Los impíos, si le niegan, él los va a negar. Los impíos, si son infieles, él, de acuerdo a su infidelidad, les va a pagar. Pero dice aquí que nosotros, los cristianos, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Es decir, él los va a guardar allí. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, todo esto que vimos es respondiendo a estas dos preguntas de quién es Cristo, el ungido, el Mesías, y quién es un cristiano, un seguidor. Hasta ahí nomás, un seguidor. Es más, un cristiano es un discípulo de Cristo, porque está siendo discipulado. ¿Cuánto? Yo comencé el discipulado hace muchos años. A ver si me acuerdo ahora. Póngale unos 36 años que comencé un discipulado con el Señor. Y todavía estoy siendo discipulado. Y pasarán los años y me moriré discipulado. Y ya llego a la perfección. Cuando muera y Él me dé un cuerpo glorificado. Así que todos los seguidores de Cristo son discípulos. Somos discípulos. Es decir, estamos siendo enseñados por el Maestro, que es Cristo. Y la enseñanza es que nos está llevando a ser conforme a Él. Está moldeando el carácter en nosotros. Es decir, cada vez nos parecemos más a Él. Eso es, si quieres saber quién es un ungido es ese. Uno que es un seguidor de Cristo, que está teniendo el carácter de Cristo, que ama la palabra, que no se avergüenza de la palabra, que camina con Dios, cada día parece más a Cristo. Ese es el ungido, pero por rebote. Es decir, un seguidor de Cristo. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Un ungido porque ha recibido la unción. No es el Mesías, no es el ungido. Es un ungido porque ha recibido la unción de Cristo. Por eso somos cristianos. Vamos a orar y dejemos ahí en esta hora.